Bueno, saludos a todos. Eh, Cumpliendo un poco con lo que ustedes me habían solicitado, dadas las dificultades que teníamos de poder encontrarnos, por lo menos con alguno, y poder participar de esta clase, acá les voy a dejar grabada, como me habían pedido. Así que bueno, para ir cumpliendo un poquito también con lo que hemos perdido en aquella clase. Y de paso también vamos a poder desarrollar, dado de que no tenemos los tiempos presenciales que requieren una clase presencial, de intercambio personal, y tampoco tenemos aquí ciertos intercambios, que era la idea de esta reunión. eh, Vamos a poder desarrollar quizás más algunos contenidos que por ahí se suelen postergar. Entonces nos permite cierto orden que no tenemos cuando uno lo desarrolla personalmente o presencialmente. Así que bueno, ¿en qué estábamos? Retomando un poquito lo que habíamos dejado en la última clase, ya tan distante. Terminamos con la cosmovisión cristiano-medieval, terminamos con la mal llamada, por prejuicio moderno, Edad Media. Así que ahora lo que vamos a tratar de llegar, de comprender, es el desarrollo y también cómo se da el desenlace de lo que es la cosmovisión moderna. Eh, para luego, en la última clase de que la próxima sería la última, desarrollar ya lo que corresponde al mundo contemporáneo, o lo que se puede, si es que acaso ya hoy podemos hablar de cosmovisión contemporánea. Pero bueno, como hicimos en ese traspaso de la instancia griega o del mundo clásico a la cosmovisión cristiana medieval, hicimos un intervalo, o sea, nos detuvimos un poco a analizar algunos acontecimientos, algunos hechos, algunos personajes y algunas ideas que fueron sumamente importantes en ese tiempo de transición, en ese paso de una cosmovisión a otra, eh, como si fuera una instancia en sí misma, porque adquiere tanta importancia que se constituye luego históricamente como una instancia en sí misma, que de la cual no podemos obviar. Bueno, en esta situación estamos ahora. Vamos a reconocer una instancia en sí misma, ese paso del mundo cristiano medieval al mundo moderno. Desde que se llega a constituir lo que nosotros llamamos cosmovisión, hay un paso de acontecimientos, de personajes, de hechos, de ideas que son inspiradoras, que van fundando y van abriendo lo que se va a hacer y se va a cerrar luego como las ideas propias de la cosmovisión eh, moderna. Así que, bien, ahí lo que ustedes ven en esta presentación, que corresponde a esta clase, eh, es lo que puse como fondo de este Prezi, no es más que Europa. Europa ya constituyéndose. Recuerden digo recuerden porque ustedes ya por lo menos ya se aproximaron a este contenido mediante la elaboración de los trabajos prácticos, la lectura del texto de Chaparro. Bueno, es el tiempo de los estados nacionales, como vamos a ver luego, y ya la conformación de lo que sería la Europa, un poquito más o menos como la conocemos hoy en día, con algunas variantes que se dan luego y que se dan también hasta el mundo contemporáneo, y que tal vez uno podría decir se siguen dando. Este, Así que bueno, esto es ya lo que va a referirse. Por eso es importante que lo tengan en cuenta, porque acá ya es donde se constituye Europa como la conocemos. Por lo tanto, cuando uno habla de pensamiento o de cultura occidental, tenemos que abrir un poquito la perspectiva y la mirada de que cuando nos referimos a Occidente, nos referimos más que nada a aquello que proviene de la racionalidad griega, que tiene su continuidad en el mundo cristiano medieval, que se desarrolla en esta Europa moderna. O sea, no, lo occidental no es propiedad de lo europeo. Y por eso también ahí vale para que nosotros tengamos en cuenta, en la medida en que nosotros nos reconozcamos como partícipes o herederos de esta tradición occidental, aquella que se inicia con el mundo griego, propiamente dicho. Quizás eso es lo común, no con lo propiamente europeo, que recién es un producto posterior. Bueno,
como le decía, nos estamos dirigiendo a una nueva edad, la edad moderna, pero no obstante, en esta transición, en este traspaso, hay eh, algunos aspectos que hay que tener en cuenta, sumamente importantes. Lo que ven ahí ustedes en imágenes, supongo que algunos ya lo deducen, algunos ya lo pueden inferir si lo conocen. Por un lado, la imagen del pensador de Rodin, que un escultor contemporáneo. Lo que ven acá también es el pensador, pero de Miguel Ángel. Traigo esto a colación porque el estereotipo de la filosofía o de la vida teórica o de la contemplación de aquel hombre, si uno ve y da vuelta y gira alrededor de la escultura de Rodin, del pensador, ve como todas las líneas, todas las figuras, y esto se puede notar quizás en otros ángulos, están de alguna manera como si fuera cayéndose, pero se equilibran con el peso de la cabeza, porque todas las líneas y todo el equilibrio de la obra está para sostener la cabeza. Y a la vez lo que se destaca es la desnudez, o sea, que eso tiene que ver con la vida puramente teórica. Así que bueno, lo que van a ver en cambio en el pensador de Miguel Ángel, que es anterior, lo van a ver ahí a estratega, un estratega de los tiempos de Medici, que de los tiempos de la Italia del Renacimiento, de los Borgias. Eh, así que, como para que vayamos marcando algunas diferencias, ¿no? Como decíamos, se pasa de una instancia hacia otra. Va un mundo en decadencia, agonizante, que es el mundo del Imperio Bizantino, el mundo de lo que se va a conocer como el terror religioso, y esto sí que es verdaderamente también terror religioso. Habría que ver hasta qué punto el terrorismo actual es puramente religioso. Esto estamos hablando acá de siglos de guerras interreligiosas, de guerra por motivos y por razones religiosas, pero por supuesto que siempre, como toda guerra, tiene un trasfondo eh, económico, político o de poder. Así que eso estamos hablando de las cruzadas, ¿no? De los tiempos de decadencia del mundo cristiano medieval, de ese imperio bizantino. Un prejuicio. El Renacimiento y el humanismo, dice, esto es una extracción de una cita del texto de Máximo Chaparro. El Renacimiento y el humanismo son el renacer de la civilización después de 1000 años de noche medieval, ¿no? Una tesis repetida de 1000 formas, que no resiste el análisis histórico. Esto Máximo lo dice irónicamente, ¿no? Pareciera que es algo dado, esto de hablar de Edad Media, de los 1000 años de noche medieval, de la edad del oscurantismo. Eso es un prejuicio propiamente moderno. De hecho, nosotros acá hablamos de renacimiento y humanismo. Renacer con respecto a qué es lo que renace. Supuestamente algo que era considerado muerto, algo que estaba sepultado. ¿Qué es eso que está sepultado? Bueno, el humanismo greco-romano. Y es el triunfo del platonismo sobre el aristotelismo, como lo vamos a ver luego con Galileo, y con el desarrollo de la ciencia moderna. Pero bueno, es retomar parte, no todo, o una parte de la tradición antigua del mundo greco-romano. Renacimiento, dejo acá algunas de las obras, El hombre de Vitruvio, La Gioconda de Leonardo da Vinci, que por supuesto son los representantes, la piedad, de lo que va a ser el mundo del Renacimiento, que ahora en el giro de la historia le toca el turno a Italia. Acá este es el desarrollo de acá. Para conocer este mundo hay que ir a Milán, hay que ir a Florencia, hay que ir a Roma. Esta etapa de transición se hace en este contexto geográfico o histórico geográfico. Este es el momento de Italia. Luego de esto lo será lo hubo y lo hubo también de España, y luego de esto lo será también de Alemania.
sobre todo en el orden cultural, sobre todo en el orden cultural me refiero porque también ocupa en el orden histórico, político, un lugar muy importante, Inglaterra y Francia. Pero bueno, esto es como para que pareciera que la historia se localiza en diversos puntos, en determinados puntos históricos. Lo habíamos visto en el Imperio Bizantino, en esa etapa del Imperio Macedonio, con Alejandría como centro histórico-cultural, luego como Constantinopla, la ciudad de Constantino, que actual Estambul, Turquía hoy. Estos son los centros culturales, ¿no? Los centros donde se concentra la inspiración y la fuente de todo el desarrollo económico, político y cultural de una determinada época. El Moisés es una obra también muy llamativa para no dejar de contemplar, para no dejar de analizar. Mucho se ha escrito sobre esta obra también. Se sale de una obra, de una visión del hombre, del mundo y de Dios. Eso es lo que tapa ahí justo mi cámara, es Dios, ¿no? Estamos hablando, se sale de una cosmovisión, donde hay una idea de hombre, de mundo, de Dios, de naturaleza, del bien común, de lo político, y se pasa, por supuesto, a otra. Una nueva cosmovisión, hablamos, una nueva edad, donde quizás por ahí se ha dicho, se dice ligeramente el mundo, el antropocentrismo. Eso habría que verlo, ¿no? Habría que analizar esos términos, ¿no? O el individualismo. Si bien el individualismo es una característica del mundo moderno, particularmente de lo que es promovido en el orden político-económico por el sistema liberal, estamos hablando más que nada de un giro donde concentra la atención en todo lo que es humano. Por eso hablamos de glorificación del hombre, ¿no? Y esto que decíamos, el retomar el humanismo greco-latino, greco-romano. Por eso se queda bien reflejado. Ya no es el arte bizantino, con las representaciones, con los íconos, es el humanismo italiano, del Renacimiento, donde vuelven las figuras humanas con los cánones del mundo griego y del mundo romano. Entonces, ahí es donde más se refleja quizás esta idea de renacimiento y de humanismo, no solamente en las obras de algunos filósofos y del desarrollo de las ciencias, sino también en el arte, con el Renacimiento, ¿no? Tiempo de grandes cambios sociales, en este sentido, políticos, económicos, ¿no? Gran crecimiento de esta actividad particular que es la actividad comercial. Gran crecimiento de la actividad comercial. Eso da lugar, por supuesto, a nuevas figuras sociales, ¿no? Y estamos hablando puntualmente lo que ya quizás muchos conocen, muchos han trabajado en su etapa de escolaridad, entonces han estudiado, se han leído historia. Estamos hablando del nacimiento de una clase social en particular, aquella que se hace cargo de los intercambios, que no produce, ni tampoco exclusivamente consume, sino que hace la responsable de lo que es el intercambio. Estamos hablando de la burguesía, la clase burguesa como figura social, que ocupará el centro de atención de ahora en adelante, ¿no? Tiempo de grandes cambios. Acá lo que estamos viendo es un monje en el claustro, traduciendo, pasando las obras de los autores, de los pensadores clásicos, las obras, los escritos religiosos, la Biblia y demás obras antiguas. Eso era la tarea de los monjes, la divulgación era de esta manera artesanal, ¿no? Y por supuesto, y este es un gran cambio, uno de los hechos, uno de los inventos que más extraordinario, más revolucionario de la historia del mundo occidental, la imprenta de Gutenberg, ¿no? Vamos a ver, no es en sí mismo por el aparato, sino por la movida en el orden cultural que implicó este invento, y en este contexto, se hizo en el mejor de los contextos, ¿no? Y lo que ustedes han visto también en los prácticos, porque han tratado este tema, el desarrollo y lo que va a llamarse como la nueva ciencia, ¿no?
como su estandarte, como el pionero, como un matemático, Nicolás Copérnico. Esto, para tener en cuenta, Nicolás Copérnico no es un astrónomo, es en primer orden un matemático. Eh, Siguiendo la tradición de la escuela antigua pitagórica de Filolao, de Aristarco de Samos, estos que se inician en Grecia pero tienen su repercusión en Alejandría. Nicolás Copérnico ve la complejidad del sistema aristotélico tolemaico, ve la complejidad del sistema cosmológico de la tradición aristotélica tolemaica. Recuerden que en la antigüedad, antes de Copérnico, el universo era una gran esfera finita, cerrada, de la cual de las últimas esferas es la de las estrellas, la esfera estelar sería, de los puntos de luz. Están incrustados en estas esferas cristalinas. Los planetas y los astros giran en derredor de en derredor, también incrustados en esferas cristalinas, que se lo conocía como aquellas esferas cristalinas que eran material, eran espesas, y estaban constituidas de lo que se conoce como el quinto elemento, un engendro de Aristóteles, no un engendro forzado de la teoría cosmológica de Aristóteles, que este quinto elemento de lo que él hablaba se llamaba éter, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay movimientos irregulares que nunca se pudieron explicar en la cosmología aristotélica simple de Aristóteles, donde los astros giran alrededor de la Tierra y la Tierra en el centro. Por eso hablamos de geocentrismo, ¿no? Y esto es lo que rompe esta tradición de Copérnico en adelante. Esto es lo que hace, por eso hablamos de giro copernicano, ¿no? Entonces todo este sistema, después con Ptolomeo se va perfeccionando. Entonces, Claudio Ptolomeo lo que hace es, para explicar el movimiento irregular de algunos astros, por ejemplo Júpiter, del cual Júpiter lo que hace es, no pasa como los demás astros sobre la Tierra, sino que hace un rulo. No, hace un rulo. Síganme aquí con el mouse, este es el movimiento de Júpiter. Los demás astros giran esto, el movimiento de Júpiter hace este rulo, hace un movimiento de retrogradación, o sea, retrocede y vuelve, hace un rulo. Entonces, para explicar estos movimientos irregulares, lo que hace Claudio Ptolomeo incrusta otra esfera sobre la esfera cristalina del éter, incrusta otra esfera y sobre esa otra esfera está incrustado también ahí los astros. Entonces, a la vez que giran las esferas celestes, gira también esta pequeña esfera incrustada en la esfera. Y sobre eso giran y están insertados los astros. Esto es lo que se llama la teoría de los movimientos por epiciclos, la teoría de los epiciclos de Claudio Ptolomeo. Todo esto van apareciendo cometas que van a atravesar todas estas esferas cristalinas y van a aparecer muchísimos más astros con movimientos irregulares. Entonces, todo esto va generando una astronomía que con el paso del tiempo se va complejizando en la medida en que se van descubriendo nuevos fenómenos, nuevos astros, nuevos movimientos estelares. Entonces, todo esto se va complejizando. Como buen matemático, Copérnico, como buen matemático, ¿qué persigue? El principio de la simplicidad. Entonces, la idea es, ojo que si yo me prendo de una sola ley y hago mover a la Tierra, toda esta complejidad de explicaciones del sistema aristotélico tolemaico, todo este caos que se armó, lo puedo resolver y lo puedo simplificar. Entonces, sin observar nada, dedujo, y en una sola ley, la ley de que la Tierra se mueve y el centro lo ocupa el Sol, en una sola ley, logró explicar gran cantidad y absorber desde su teoría un montón de fenómenos que estaban de manera inexplicable o se sostenían o se afirmaban, generando nuevas teorías, explicando nuevas teorías, generando nuevas teorías que van explicando y fundamentando un sistema que ya no tiene validez. Y en esto vamos a empezar a ver
cómo se van construyendo los paradigmas científicos. En esto, de lo que llamamos paradigma científico, después de este texto tan importante para lo que es el desarrollo de la ciencia, de lo que se conoce como la epistemología, el texto de Thomas Kuhn, sobre las revoluciones científicas. Lo que trata justamente esto, cómo se conforman los nuevos paradigmas o los paradigmas científicos, cómo se constituyen los paradigmas científicos, a partir sobre todo, por supuesto, de estos cambios que ha tenido y de estas revoluciones que se generan. En principio, la más importante en este orden, de las ciencias astronómicas y de las ciencias empíricos naturales, el dado por el giro copernicano. Valga la importancia de este personaje, ¿no? Giordano Bruno, también un referente, un personaje que si bien en el orden intelectual, en el orden teórico, especulativo o filosófico, no ha sido de una relevancia como sí quizás Galileo, como sí por supuesto Descartes, los filósofos Newton, Kant, o sea, no ha llegado a constituirse como un gran, pero un personaje histórico en esa índole, un gran teórico, pero sí que tenía ideas geniales y tenía una vida política, una injerencia y una divulgación que sí ha tenido mucho más renombre. En ese contexto, en ese momento, ha sido una vida muy convulsionada, una biografía muy interesante, eh, pero en eso lo dejamos, y ha sido un personaje histórico importante, pero no en el orden teórico. No hay grandes innovaciones porque incluso las ideas de Bruno son muy difíciles también de comprobar, de corroborar. Pero bueno, tiene algunas tesis que han abierto y se han demostrado luego, pero él la tira por intuición, no por un descubrimiento o por una tesis y una hipótesis a posteriori comprobada y corroborada como sí lo han hecho los Copérnico, Galileo, Leibniz, Newton y demás, ¿no? Giordano Bruno lanza en un contexto, por supuesto que estamos hablando del contexto de la Inquisición, como por ejemplo de que el universo es infinito, y como buen monje, o sea, creyente, es más acorde a la sabiduría y a la omnipotencia divina la posibilidad de crear infinitos mundos e infinitos sistemas solares y demás, que crear uno solo, ilimitado y finito. Entonces, Giordano Bruno tira esta idea de la infinitud del universo, que es lo que más asienta, que es lo que más después, si bien esto no se puede demostrar científicamente, no se puede demostrar científicamente si el universo es infinito, pero sí con la inmensidad con la que se abre, con las demostraciones, la inmensidad que se abre con los descubrimientos de Galileo, este, eh, induce más a que nuestro universo no es finito y no es una esfera clausa de la cual las estrellas fijas, otros que son, constituyen, siéndose otros soles, otros sistemas solares, corroboran y está más próximo a la tesis de la infinitud del espacio que a la finitud del sistema aristotélico, tolemaico y mucho más geocéntrico, ¿no? Bueno, Galileo Galilei, ¿no? Esta es una de las figuras más imponentes, no solamente por su aspecto técnico, por sus descubrimientos, sino también por su riqueza científica y no tanto filosófica, pero sobre todo en su riqueza científica, ¿no? Dice, la filosofía está escrita en este libro grandísimo que continuamente tenemos abierto ante los ojos, quiero decir, el universo, pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua y a conocer las letras en que está escrito. Está escrito en lengua matemática, y las letras son triángulos, círculos y otras figuras geométricas. Sin estos medios resulta imposible que los hombres entiendan nada. Sin ellos no habría más que un vano dar vueltas por un oscuro laberinto. El perspicillium, ¿no?
esto es, perdón que estoy acomodando la cámara, aumenta objetos pequeños o acerca objetos lejanos. Esto es qué es lo que descubrió, qué es lo que inventó realmente Galileo. Bueno, el telescopio, ¿no? El instrumento que en realidad acerca objetos lejanos, no es que aumenta objetos pequeños. Entonces, eso es realmente lo que logra demostrar todo el desarrollo astronómico de Galileo. Sobre todo con el Perpendicular, por supuesto, porque después toda su física se construye alrededor del problema del movimiento, de la cinemática o de la cinética, ¿no? La física se va a constituir y va a girar en ese tema, por eso la ley de la inercia, la ley después de lo que va a ser de la atracción, de la fuerza de atracción y de la gravitación universal que se va a formular con Newton, tiene que ver con la cuestión de explicar los entes móviles, lo que diría Aristóteles en su física. La física es más que nada la ciencia del movimiento, y esto lo va a demostrar el mundo moderno, en cómo se va a cerrar el desarrollo de las ciencias físicas, ¿no? ¿Qué repercusión el descubrimiento de Copérnico? Bueno, el planeta Tierra, un mero satélite, una mera piedrita girando en un universo inmenso. Y por supuesto que este descubrimiento no tiene su valor simplemente por sus conclusiones científicas a las que se llega, sino que tiene valor también en el orden antropológico. No es lo mismo la posición que se puede tener en una cosmología o en una esquematización cosmológica donde el universo es finito, y donde la Tierra es el centro, y que el lugar del hombre, la posición antropológica en la escala de los seres naturales por estar en el centro, tiene también una importancia en el mundo, por lo menos en la posición del hombre en el mundo. Aquí, por supuesto, no somos prácticamente nada más que una piedra, seres vivientes que estamos en un planetita pequeño, en un gran e inmenso universo, o en un universo inconmensurable, con la posibilidad, por supuesto, de que no estamos solos, la posibilidad cada más racional de que toda esta gran obra, todo este gran enigma del universo, no sea para exclusividad del hombre, ¿no? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver y tiene su repercusión en el orden antropológico, afecta directamente al orden antropológico. Y una cita de lo que va a ser el gran reformador y una de las personas históricas más importantes de esta instancia de transición que va a constituir el mundo moderno, que va a derivar en el mundo moderno como lo llamamos a ver, Martín Lutero. Dice Lutero: la gente ha prestado oído a un astrólogo en Morondanga, que ha tratado de mostrar que es la Tierra la que gira, y no los cielos, y el firmamento, el sol y la luna. Por supuesto que se refiere a Copérnico, ¿no? Fíjense, un astrólogo de Morondanga. Lutero era bastante impetuoso en los sermones, en sus obras y demás. Bueno, esta verdad de la que hablábamos, que ya fue intuida por Giordano Bruno. Y la exaltación y la glorificación del hombre, la exaltación y glorificación del hombre contrasta, y el mundo del humanismo y del renacimiento contrasta, tiene un contraste en sí misma, y que también estamos hablando en el orden antropológico, porque se da retomar a la grandeza del humanismo greco-latino, pero a la vez aparece en el orden de los movimientos sociales religiosos, lo que se van a llamar
una edad, un tiempo de reformas religiosas, de grandes reformas religiosas. Desde el punto de vista católico, no de la iglesia propiamente tradicional, el gran cisma de la iglesia católica, la reforma protestante, que plantea justamente contra este humanismo un cataclismo original, irreversible, que afecta, por supuesto, al ser humano. Y estamos hablando del sello a fuego que marca la existencia, el pecado original. Hay una exaltación a este aspecto o a esta enseñanza bíblica. No, el hombre es por naturaleza miserable, el hombre es por naturaleza corrupto. No. Entonces, la glorificación del hombre, del humanismo renacentista, contrasta con esta visión del hombre corrompido. Y hablamos de absoluta y definitivamente corrompido, ¿no? La reforma protestante es producto de la descomposición histórica que viene llevándose y se viene desencadenando de hace siglos. Recuerden, como hablábamos, un mundo agonizante de terror religiosos, de guerras, de vicios eclesiásticos, ¿no? Entonces, de alguna manera es producto de una descomposición de la misma Iglesia Católica. Por supuesto, esto no nace arbitrariamente. Lutero es un monje agustino, es un monje realmente una biografía y una persona realmente increíble y extraordinaria, ¿no? Muy estricto en su regla, muy estricto en su devoción, en su confesión religiosa, ¿no? Su convicción religiosa. Se lo conoce por eso mismo, ¿no? Entonces, esto de que el hombre está absolutamente, o sea, está marcado a fuego por este sello del pecado original, en definitiva, lo que está queriendo enseñar, lo que está queriendo decir, es que el ser humano solamente puede salvarse por gracia divina. Si corrompido está, ¿no es cierto?, el ser humano, en su totalidad también está aquella facultad que lo hace humano, que lo humaniza justamente, que es la razón. O sea, lo que estamos viendo acá es el divorcio entre lo que es una verdad de orden religioso, por convicción, por fe, con una verdad de orden racional, filosófica. Por lo tanto, esto sí va a generar una distinción entre la fe y el saber, ¿no? Una separación, esta separación puramente protestante, ¿no? Fíjense lo que dice en un sermón antes de morir Lutero. Pero cuando llega la razón, la novia del diablo, la bella ramera, y quiere ser prudente, y piensa que todo cuanto dice es del Espíritu Santo, ¿quién le pondrá remedio? ¿No? Ni el jurista, ni el médico, ni el rey, ni el emperador, porque es la más alta ramera que tiene el diablo. La razón, la filosofía, y esta separación que va a haber entre la fe y el saber, o sea, el saber racional, puramente racional, y la filosofía, va a ser, digamos, la filosofía se constituye en la gran ramera o la gran prostituta del diablo, ¿no? Lutero, como le decía, es un monje con convicción, un hombre de principio, ¿no? El aporte, lo que él ve es justamente los... Y ya hay, eso también no es que lo ve solo, hay antecedentes que aparecen antes de todo este movimiento, ¿no? Se destacan las ideas de Juan Wycliffe, de Juan Hus, de Savonarola, ¿no? Donde van denunciando los excesos del misticismo de la iglesia que se separa, que se aísla, que se constituye como
una institución de poder separada del pueblo, separada de la gente, ¿no? O sea, que maneja aún el idioma, el lenguaje, el saber mediante la interpretación, ¿no es cierto?, única, y monopoliza la interpretación de las escrituras, ¿no? Entonces ven esa separación entre esta institución con sus fieles, ¿no? Por esos excesos de misticismo, ¿no? Hay también un advenimiento del espíritu crítico en todas estas movidas. Denuncia también particularmente Lutero el envilecimiento de Roma, ¿no? Por las ventas de lo que se llama esto, perdón de los pecados, las ventas, el lucrar con lo que se va a llamar como las indulgencias que se compran, ¿no? Y sobre muchos de estos fondos se dice que han ido a la construcción de la gran Basílica de San Pedro en Roma, o sea, de lo que hoy es esta gran Basílica del Vaticano, ¿no? Entonces hay una movida de desprenderse, de espiritualizar, también el debilitamiento de la jerarquía de los poderes, las disputas de poder entre el Estado, la Iglesia, los emperadores, los reyes, ¿no? La desmoralización del clero, los vicios de la Iglesia, es lo que va de las grandes autoridades de la Iglesia. Recuerden que este es el mundo de los Borgias, de los Médicis, que van a ocupar cargos importantes, incluso el papado, en el Vaticano. Gente que con familias reales que van constituyendo todo en el orden político y económico. O sea, de eso no se escinde. Entonces, esa cosificación, esa materialización que se va produciendo en el clero es lo que denuncia en la iglesia. Esa iglesia viciada es la que va a denunciar Martín Lutero, ¿no? Esa cuando hablamos de desmoralización del clero. Ya también la rivalidad entre las órdenes religiosas, entre franciscanos, entre dominicos, ¿no? La orden de San Benito, la orden de Agustina, todos que según el querigma, según sus órdenes, sus reglas, también están enemistadas. Algunos que proponen una evangelización más cercana a los fieles de los y otra que se opone, que queda en la mera evangelización, en la mera adoctrinamiento, en el mero desarrollo intelectual, teórico, de la escolástica, ¿no? Entonces, todo eso es lo que va denunciando y lo que va marcando esta gran reforma. Es una gran reforma que se constituye en un cisma para la Iglesia Católica, porque lo que pretende movilizar es, o mover, o conmover, o revolucionar es prácticamente toda la Iglesia, o todo tal cual como estaba instituida en aquel tiempo, ¿no? No toda la Iglesia en toda su historia, ¿no? Porque esto no es problema de toda la historia de la Iglesia, sino que es un problema de la Iglesia de aquel tiempo, ¿no? El principio, dice Hegel, un filósofo alemán, el principio del esto, que había conducido al mundo de las cruzadas, del esto, de la devoción del esto, deja de tener, o sea, de la Vera Cruz, de aquello que ha inspirado la cruzada, ¿no? El cáliz sagrado, todas estas imágenes que se van constituyendo, incluso tiene arrastre este principio del esto hasta lo que va a ser los sacramentos, como ser la hostia, las imágenes, los íconos, el altar, una piedra, una madera, una pintura o una representación, una imagen, una escultura. Contra eso, ¿no es cierto? Hay una tendencia de que la devoción religiosa, que es de orden puramente espiritual, no puede estar atado a un principio de orden sensible, ¿no? Entonces, ahí va a romper incluso contra el dogma y la doctrina de los sacramentos, ¿no? Digamos, se trata de una religión que trata de romper la mediación de la institución eclesiástica, ¿no? Y una relación de orden más individual del fiel con lo divino, una relación más de orden espiritual, que se resuelve en la individualidad personal. O sea, no tengo que por qué acudir ni a alguna interpretación dada por una autoridad sobre las escrituras, ni tampoco a alguien que tenga que me dé su indulgencia o que haga de mediador para garantizar mi salvación, ¿no? La única relación directa o religiosa es la que el hombre en su
individualidad profunda puede tener con Dios, sin mediación. Por lo tanto, el sacramento de la confesión también se rompe. Eh, la idea es establecer una relación no mediada, o sea, inmediata con Dios. Recuerden que Lutero proviene de la orden agustina y vuelve a remarcar esta vía interior. En el interior del hombre habita la verdad, decía San Agustín. Lo divino se refleja en la interioridad individual. Entonces, la vía de Agustín va tomando en la Reforma Protestante por este lado, de la mano de Lutero, por supuesto, de tratar de inculcar una relación más inmediata de Dios, no tan mediada porque justamente esa mediación institucional que se objetiva en las personas, en los que tienen el poder de la Iglesia, en los sacerdotes, en los cardenales, en los obispos, que se objetiva ahí, se objetiva entre mediadores que están altamente corruptos. Y esto es lo que denuncia Martín Lutero, y esto es lo que no, o sea, no se puede dejar de tener en cuenta y por lo menos abrir los ojos, ¿no? Dice, con el matrimonio de los sacerdotes desaparece la diferencia externa entre laicos y eclesiásticos. La ociosidad dejó de ser considerada como una característica sagrada, sino que se empieza a estimar la laboriosidad. Es más adecuado que aquel que tiene dinero lo invierta, aunque sea en cosas superfluas, antes que regalarlos a pordioseros y personas enemigas del trabajo. ¿No? Esta vía de la reforma que va a remarcar este aspecto del exitismo, la acción, se va a manejar, también se va a canalizar mucho por el responsable de la reforma protestante en el orden anglosajón, John Calvino, o Juan Calvino, ¿no? Donde este exitismo, acá es lo que Max Weber y muchos van a denunciar como origen del capitalismo, ¿no? En este individualismo religioso, que surge por esta teoría de la predestinación que se caracteriza de alguna manera a Juan Calvino. Algunas personas están predestinadas por Dios a la salvación y otras a la condenación. En la vida activa puede demostrarse si uno es elegido de Dios, ¿no? Entonces, un signo, los éxitos en la vida privada, ¿no? Como bien viera Engels y Marx primero, ¿no es cierto? Engels y Marx, una doctrina adecuadísima para la burguesía y para el liberalismo individualista, ¿no? Este es el calvinismo, esta es la línea protestante que llega a Norteamérica, y es la gran diferencia que tenemos con nosotros, con Iberoamérica. Y esto es un dato que no lo podemos dejar de obviar. No es lo mismo los conquistadores, los colonizadores del mundo anglosajón, que los españoles del mundo subcentroamericano. Nosotros, lo que nos viene aquí es el mundo no de la reforma protestante, sino de la contrarreforma católica, que algo vamos a hacer mención luego, que viene por España. Entonces, esto en el orden cultural es sumamente importante y también, por supuesto, para quien lo quiera considerar en el orden religioso. Entonces, volvemos a esta. El hombre es naturalmente, la naturaleza humana está por el pecado original naturalmente corrupta, en concupiscencia invencible. Entonces el hombre por sus propios medios, y acá volvemos a decir, es contra la ética aristotélica, aquella ética que perseguía el bien común, que es una ética de fines, digamos, que persigue la posibilidad del desarrollo de la virtud, de la educación, del crecimiento, por el camino de la felicidad, por el camino, por la vía de las virtudes. Ese mundo que quedó estereotipado en lo que se va a llamar la ética aristotélica. Contra esa ética es la que reniega Lutero, porque no hay medio humano que pueda garantizarnos la salvación. Lo único que puede salvar la beatitud, llegar a la beatitud, es la gracia divina. Por lo tanto, acá el hombre en realidad no es libre, está predestinado a la condenación. ¿No? Lo único que puede salvar es el arbitrio humano.
El único que es libre y decide si yo me salvo o no es Dios. Ahora, no en esta vida, no lo vamos a poder detectar. Entonces, aquí está el flagelo de la existencia, de la cual Lutero lo hacía sentir, él siempre se vio, reprochó como culpable, como condenado. No, no hay medio, no hay mecanismos que puedan contrarrestar la condenación del hombre. Entonces, el hombre es por naturaleza corrupto, el hombre es por naturaleza corrupto, y no hay mecanismo en el orden ético, por más. ¿Por qué? Porque lo que vemos nosotros es que uno puede actuar bien y generar consecuencias, efectos buenos en su acción, pero realmente no vamos a poder detectar nunca si nosotros tuvimos una verdadera intención buena. Porque lo que hemos visto y lo que vemos en la iglesia, en el contexto de Lutero, ¿no? Sí, gente que enseña la verdad evangélica, que enseña el mensaje de la salvación, el mensaje de la fe, de la revelación, pero no lo cumple. Entonces, ¿cómo sabemos realmente que aquel que actúa, aquel que enseña, aquel que dice realmente es bueno, es santo? Eso solamente lo sabe Dios. Entonces, va por una moral de las intenciones. Eh, en realidad, nosotros no tenemos manera de corroborar si nuestras intenciones son buenas. Ni nosotros, ni mucho menos tampoco otro. Por lo tanto, nosotros a ningún otro tengo por qué confesar ni decir mis males, solamente a Dios, de esta relación directa con Dios, inmediata con Dios. Y Él decidirá, quedaremos sujetos a su arbitrio, esta decisión de salvarnos o no. Ahí está la importancia y la gran diferencia o sea, es una religión puramente individual, subjetivista, ¿no? Eh, y la única salvación viene por gracia divina, es lo que se llama, sustentado en genera, o el producto es una moral de las intenciones, ¿no? Un puro eh, eh, subjetivismo, donde la fe se da por una simple convicción personal. Se la tiene o no se la tiene, pero la gracia divina es la única que decide nuestro destino. Por lo tanto, el arbitrio humano queda eliminado, la libertad humana queda eliminada. Contra esta línea, Erasmo de Rotterdam, que tiene un texto muy interesante, o por lo menos el más reconocido, se llama Elogio a la locura, que se los recomiendo, pero también tiene otro que responde, porque es contemporáneo entero, responde a una obra de Lutero que se llama De Servo Arbitrio, el arbitrio servil, o sea, lo único que nos queda es sujetarnos a la palabra de Dios, ni siquiera a los principios racionales, o sea, a la vez de la fe revelada, o sea, el único valor, la única fuente de verdad es la palabra divina, o sea, la enseñanza, el mensaje que da el libro sagrado, la Biblia. Por eso, toda esta línea protestante que se sujeta a la palabra de Dios, que se sujeta a la Biblia como fuente de verdad, como única fuente de convicción y de veracidad. No así los principios racionales, porque el ser humano, aquello que lo hace hombre, que es la razón, es justamente lo que lo deriva, lo que lleva a una ética de fines, a, a una naturaleza puramente corrupta, que persigue, en definitiva, dice perseguir el bien y todo, pero persigue el bien individual y nunca, en definitiva, la salvación o el bien de todos. O sea, ni tampoco la santidad o el amor a Dios. Entonces, contra esa ética racionalista, contra esa ética de los fines, eh, del bien común, de las virtudes y de la felicidad, se eleva Lutero con todo este pesimismo antropológico. El ser humano, la razón, son por naturaleza corrupta. Entonces, decía Erasmo de Rotterdam contra Lutero, escribe de libre arbitrio, ¿no? Lutero de servo arbitrio es sobre el libre arbitrio. ¿Por qué es tan importante, pero vuelvo un poco al protestantismo, ¿por qué es tan importante esta idea de porque
justamente esta separación entre los fieles y la jerarquía eclesiástica, de que también denuncia Lutero. Recuerden que el primer libro que se traduce y se imprime de carácter masivo en la imprenta de Gutenberg es la Biblia. Ahora, es la Biblia de Martín Lutero, porque Martín Lutero, como ven, se dedica en su exilio a traducir la Biblia, y la traduce en lenguaje vernáculo, o sea, en el alemán, en el lenguaje de Lutero. Ya no es el monopolio por aquellos que saben solamente latín, lo que van a poder leer, y pueden tener acercarse al mensaje de las Escrituras. Y esa es la idea, de alguna manera, una especie de democratización de la palabra enseñada, de la palabra revelada. Eso es lo que hace de alguna manera el protestantismo, y eso es lo que generó su gran divulgación, su gran crecimiento en toda esta Europa que va a concentrarse en el mundo anglosajón y en el mundo alemán, en el mundo germano. No, esto es lo que va a generar una gran división también en el orden social, político y cultural entre Europa. La Europa católica que se va a reaccionar como contrarreforma, y la Europa protestante, en el mundo anglosajón, con John Calvino en adelante, y que se desparrama en Norteamérica, y en el mundo germano, ¿no? Que también se va a definir. Contra eso, en el 1545, fíjense, es el Concilio de Trento, un dato que nosotros no tenemos aquí en las presentaciones, donde ahí el Concilio de Trento en 1545 condena directamente ya toda la herejía luterana. La reforma, o sea, el aporte de Lutero es una de las herejías más importantes que ha tenido la historia, que se ha dado en la historia de la Iglesia, y por lo tanto es una de las generadoras de este gran cisma, ¿no? Genera un movimiento de retracción de la Iglesia, ¿no? Porque los males eran evidentes, las denuncias de Lutero eran reales, ¿no? En el orden social o institucional a la Iglesia. Como contrarreforma, como reacción eclesiástica, es el caso español, ¿no? Ya estamos hablando de la edad de oro español, esta que está caracterizada en el orden religioso simplemente por el ideal franciscano, ¿no? Más por una religión que se dedica a evangelizar en la pobreza, en la caridad, en la experiencia de la vida concreta, que más que nada por la doctrina, por los dogmas, por las enseñanzas universitarias, por la enseñanza que viene por esta vía de la escolástica que analizamos en la última clase, ¿no? Entonces es como que hace una bajada institucional al mundo la Iglesia de la Contrarreforma. No obstante, no bastó para dar avance y dividir ya culturalmente a Europa. Bien, algunos puntos importantes, algunos antecedentes importantes, porque acá vamos a tener también en el orden institucional esta separación entre la Iglesia y el Estado. Tiempos ya posteriores a la muerte de Santo Tomás de Aquino, aparece un movimiento filosófico de suma relevancia que adquiere una gran envergadura y que va a servir de inspiración a gran parte de las ideas filosóficas más importantes del mundo moderno, son los antecedentes del mundo moderno. Una de las corrientes más importantes es lo que se va a llamar el nominalismo, liderado o inspirado sobre todo en un tal Guillermo de Ockham. Con Guillermo de Ockham ya se separa, ya se plantea en el orden filosófico. Él va a rescatar la importancia del individual por sobre el universal. Lo real, lo realmente real es el individual. Las ideas, los conceptos, las ideas universales no tienen entidad. Dice, no hay que multiplicar los entes sin necesidad. O sea, lo que hay que ajustarse a la experiencia intuitiva del orden individual, y la construcción conceptual, ideal o teórica a posteriori
hay que medirla, simplemente debe explicar y describir el individual. Hay que restringirla, y esto es lo que se llama nominalismo, porque en realidad las ideas, los conceptos, no son simplemente más que nombres generados por el cognoscente, o sea, por quien conoce, pero no dicen la esencia de las cosas. Las esencias en realidad no tienen ni tanto valor, no son más que flatus vocis, dicen nombres, ¿no? Viento de la voz, no son más que nombres las esencias de las cosas. No tienen existencia real, no tienen entidad. Por lo tanto, sí tienen, el único existente es el individual, la cosa que nosotros describimos. Entonces, acá hay un principio de lo que va a ser después el empirismo inglés, ¿no? Entonces, Guillermo de Ockham, como también partícipe, ¿no?, de toda esta tradición. Y acá hay una separación, ¿no?, entre las cosas del pensamiento, el orden conceptual, racional, la cuestión lógica de la realidad individual, que es en el mundo moderno va a producir esa misma separación entre lo que vamos a llamar sujeto, objeto, ¿no? Entonces, bueno, es un antecedente de lo que será, pero y a esto vamos, con estas nuevas ideas o con estas nuevas concepciones políticas. Aparece ya los primeros antecedentes de estas ideas que pretenden separar la Iglesia del Estado, ¿no? Por ahí uno puede ver hoy en los medios que se está denunciando, está promoviendo la idea de la separación de la Iglesia del Estado. Institucionalmente en el mundo occidental y en nuestro mundo, la Iglesia ya está separada hace rato del Estado y en buena hora, ¿no? Para no confundir los órdenes, ¿no? Y no quitarle importancia ni a uno ni a otro, ¿no? Entonces pero ya estamos hablando, ya te digo, de una secularización total del mundo social, del mundo cultural. Una secularización del orden humano, del hombre en general. Esto es lo que va a permitir. Como antecedentes, Marsilio de Padua, fíjense en el 1200, 1300, volvemos en los años de lo que estábamos, ¿no? Volvemos, esto es antes de Copérnico, antes de todo esto que estábamos analizando, antes de Lutero. Marsilio de Padua, un nombre como para que lo registra, pero ella hablaba, fíjense, de comunitas perfecta, hablaba él, ¿no? Como fundamento del Estado, y ya una subordinación clara de la Iglesia al Estado, ¿no? En cuestiones, por supuesto, terrenales. ¿No? Ya la separación entre Iglesia y Estado. El pueblo, dice Marsilio de Padua, ya es el legislador. La ley y el Estado como construcción humana, un producto de la construcción humana. Y aquí se empieza a hablar de soberanía popular, e incluso se empieza a hablar de Estado de Derecho. ¿No? El pueblo es el legislador. ¿No? La ley y el Estado como la construcción humana. La ley es soberana, ¿no? Pero soberanía popular. Todo para el Estado, todo se resuelve en el mismo Estado, ¿no? Esta es la unidad máxima. Todo lo demás se supedita a ello, ¿no? El arte, la filosofía, la religión, ¿no? Todo se supedita ya al Estado. Y un referente de toda esta época, Nicolás Maquiavelo. No, Nicolás Maquiavelo es un consejero en el orden, como decía, no es una persona que tiene una genialidad extraordinaria en el orden intelectual, como gran politólogo, como lo puede llegar a ser un Aristóteles, como puede ser un Thomas Hobbes, como lo vamos a ver luego, un John Locke, un Rousseau. No es una genialidad de esa orden, simplemente está ubicado en el momento justo, en el tiempo adecuado, como consejero de los Borgias, como consejero de los Medici, ¿no? Y él ve y él describe, él le interesa describir lo que es la práctica política, lo que él ve. Contra esta ética, contra estas ideas políticas de una polis ideal, de una república ideal tradicional griega, es la diferencia, la gran diferencia de esta nueva política, de estas nuevas concepciones de lo político. Fíjense que Maquiavelo es considerado el padre de las ciencias políticas, ¿no?
como si fuera que en política antes no se hubiera dicho algo con rigor sistemático, ¿no? No dijo, mucho más rigor tienen los griegos, mucho más rigor tienen los romanos. En este punto y mucho más también los medievales, San Agustín, Santo Tomás con la Ciudad de Dios, mucho más rigor político tienen eh, que Maquiavelo, ¿no? O sea, son más científicos, pero no obstante, la ciencia política tal como la conocemos hoy en día es inspirada en este giro, esta concepción que da en Maquiavelo. En lo que le interesa, y el gran aporte de Maquiavelo, es sujetarse a la... Es como, así como el arte tiene su isla, su entidad en sí misma como práctica humana, la religión también, la ética también se aboca a un aspecto de la realidad humana, como práctica humana. Lo que va el aporte de estas concepciones políticas modernas es que, bueno, la política, como actividad humana, también tiene y merece una atención y una entidad en sí misma. Y no tiene la misma lógica que el arte, que la ética, que la religión. Entonces, a mí no le interesa mezclar las cosas a Maquiavelo. Y si a mí me interesa describir como han hecho los clásicos, no la polis o la política o la ciudad ideal o la república ideal. No, a mí me interesa mostrar cómo es de facto la política, cómo se mueve la política, cómo actúan los políticos y sobre qué principios siguen. Bueno, tiene su gran obra que se llama El Príncipe, ¿no? Que es lo que lo va a consagrar a Maquiavelo, por lo cual nosotros, después tiene otro texto muy interesante también que se llama Sobre el arte de la guerra, este, que sigue, pero bueno, ahí tira algunas ideas, algunos principios, ahí tira el modo de proceder de la política o del político de carne y hueso, real, ¿no? O sea, lo que hace Maquiavelo es describir la política de facto. Eso es su gran aporte, esa es su gran riqueza. Después que se constituye en un consejero que tiene ahí en este punto de crítico, es con una moral totalmente nefasta que uno puede generar algún cierto juicio de valor, ¿no? Con respecto a eso, porque los consejos que le da al príncipe o a los Borgia dejan mucho que desear, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el problema. El fin justifica los medios, se deduce de esta obra, no es algo que él dijo, ni que lo dice en el príncipe, pero bueno, eso es algo que se puede inferir. Pero tengan en cuenta, no es algún aporte de Maquiavelo, así como está literal, ¿no? Eh, todo el estilo, ¿no? La eficacia del príncipe viene por la violencia y el disimulo. La eficacia del príncipe viene por la violencia y el disimulo. Y ya hay, por supuesto, con lo que le decía, una separación entre lo público y lo que es privado. Una separación entre la política y lo que es moral. La política es una entidad, es una práctica que tiene su propia lógica. La política se basta a sí misma, ¿no? Esto es el gran aporte. Los consejos, se les recomiendo, es una obrita pequeña. El Príncipe de Maquiavelo, se los recomiendo, léanlo, porque van a poder comprender toda la lógica de la práctica política hasta nuestros días, ¿no? Los consejos que le dan son nefastos. Al príncipe, ¿no? Dice algo así como que eh, puedes quitarles los hijos a los súbditos, puedes quitarle a sus hijos, puedes incluso disponer de su esposa y hacer más o menos lo que quieras. Lo peor, ahora no le metas la mano en el bolsillo, ¿no? Porque ahí se arma, ¿no? Esos son de esa índole los consejos que da Maquiavelo, o sea, cómo son los seres humanos. Si los seres humanos en el orden social y político y en la realidad de facto persiguen sus propios intereses, que después toma Hobbes, pero esto lo va a fundamentar filosóficamente, los seres humanos, y esto mismo va de la mano de la reforma protestante. Lutero va a decir, el hombre es por naturaleza, por el legado del pecado original irreversible, por insalvable, el hombre es corrupto por naturaleza. Bueno, de esto en el orden religioso está dicho en este contexto, y en el orden político es Maquiavelo. Los hombres por naturaleza son malos, ¿no? Y el fundamento teórico político lo va a dar, y más filosófico, lo va a dar Thomas Hobbes, cuando hable de que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Entonces, esto
también es sumamente clave para entender. Thomas Hobbes, en este sentido, da continuidad a la política maquiavélica y la fundamenta teóricamente, ¿no? El hombre por naturaleza está en un estado de guerra y el hombre por naturaleza es malo. Entonces, ahí vamos a justificar la intervención del Estado, la intervención de lo político, ¿no? Para tratar de salvar este estado de naturaleza bélica del ser humano, el estado natural de guerra. Y ahí está, Tomás Hobbes, el gran teórico, tiene una gran obra, se la recomiendo, Más que el Príncipe, para entender los estados absolutistas del mundo moderno y para entender toda la política. Con Hobbes queda bien plasmado, bien teorizado, que la política se basta en sí mismo, esta entidad propia de lo político, ¿no? Y aparece una idea clave para entender todo el mundo moderno, para entender a Hobbes, a John Locke, para entender a Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Esta idea de estado de naturaleza. El ser humano construye míticamente esta idea, este principio, estado de naturaleza, está en un estado de naturaleza. Sobre este principio van a tratar de fundamentar los estados modernos. ¿Por qué nos organizamos políticamente políticamente los seres humanos? ¿Y por qué hablamos de estados nacionales modernos? ¿No? Y se va a servir de este principio. No se olviden nunca ustedes y no lo dejen de tener en cuenta. La idea de estado de naturaleza. Hoy sabemos que es una construcción mítica, teórica, una ficción. Lo que va a decir Thomas Hobbes, siguiendo la línea maquiavélica, que los hombres son iguales por naturaleza, y de esa igualdad procede la desconfianza. Y de la desconfianza procede la violencia, ¿no? De la desconfianza procede la guerra. Surge la guerra, ¿no? Y este es el fundamento de los estados nacionales. Los estados de derecho, los estados nacionales, surgen por esta idea clave, la desconfianza. Lo que nosotros, en su gran obra se llama, la gran obra de Thomas Hobbes se llama El Leviatán. El Leviatán es ese gran monstruo que no es más que los estados absolutos, los reyes absolutos. Lo que desde la Revolución Francesa se va a empezar a llamar, y contra lo cual se levantan las revoluciones modernas, antiguo régimen, no los estados absolutistas. Los reyes, lo que nosotros hacemos para salvar, para no matarnos entre nosotros, es un pacto. Y aquí surge otra idea clave en el orden político, la idea de contrato, la idea de contrato social. Nosotros pactamos no matarnos entre sí. Entonces elegimos a un representante, alguien que tome el poder, que tenga el poder y controle a modo de gendarme, de Estado, gran policía, y nos cuide para que no nos matemos entre nosotros. Un Estado que estamos fundamentando aquí es un Estado policial que está para salvarnos de ese estado natural de guerra, de estado natural de ley, como si fuera ley de la selva en el cual estamos inmersos los seres humanos. Homo hominis lupus, dice Hobbes, el hombre es lobo para el hombre. Entonces el gran monarca, el gran Leviatán, se levanta para ordenar este estado de guerra. Y aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de la idea de los estados modernos. Después vamos a ver esta variable de estado de naturaleza de Hobbes, cómo se va a variar luego en Rousseau, y lo va a inspirar la Revolución Francesa, ¿no? El hombre no es malo por naturaleza, al contrario, el hombre es bueno por naturaleza. No obstante, también necesitamos un contrato social. La idea de nación contra el proyecto de cristiandad, ¿no? El fin último, como decíamos, el Estado-nación. Todos los otros aspectos o fines inmediatos de la vida, el religioso, el moral, el artístico, etc., que se supeditan al Estado.
Y por supuesto, como esta idea del capitalismo, esta idea del individualismo liberal, el hombre individualmente es naturalmente libre, ¿no? Estamos fundamentando también el derecho a la propiedad. O sea, todos estos fundamentos es más que nada de orden político-económico, ¿no? Lo que vamos a ver en el mundo, en la sociedad, de lo que va a corromperse después en el sistema capitalista, que se va a constituirse el sistema capitalista y se va a denunciar luego eh, en las diversas revoluciones socialistas, pero bueno, mucho más adelante, ¿no? Pero esta es la gran denuncia. Ahí ustedes tienen esta jerarquía, ¿no es cierto?, que creo que queda bien explícito, ¿no?, en el imperio del capitalismo, ¿no? Siempre el pueblo abajo, la clase trabajadora abajo sosteniendo, y en la base de la pirámide sosteniendo a los burgueses, sosteniendo a las fuerzas del clero y a los monarcas, ¿no? Y sobre todo sosteniendo el capital, del cual lo conducen y lo manejan propios eh, los agentes del poder, ¿no? Este es el tiempo de lo que se va a llamar como el del absolutismo, los estados de estos absolutos, o el despotismo ilustrado. Despotismo ya no por monarcas, eh, eh, por emperadores, por reyes medievales, por papas. Es un despotismo que se le va a decir ilustrado, porque es el de la ilustración burguesa, ¿no? El gran Leviatán dirá, somos jóvenes. Esto es una representación de lo que va a ser la tapa de una primera edición de Jóvenes, ¿no? La iglesia, el castillo, ¿verdad?, constituido ahí el monarca, la espada y el cetro con la corona del monarca absoluto, porque todavía, por supuesto, el legado religioso, de hecho, la representatividad y el poder absoluto de estos reyes venía por designio divino, ¿no? De alguna manera acá empieza la idea de la voluntad del pueblo. Si bien el hombre, la ley es soberana, pero el producto o de esa ley es, de alguna manera, tiene una connotación o una inspiración divina, ¿no? El producto de esas constituciones y de estos representantes, de esta representatividad que surge aquí en el despotismo ilustrado y en los monarcas absolutos, de alguna manera viene por lo divino, se canaliza por la voluntad popular, lo divino se canaliza por la voluntad general. Si bien esto en el mundo de la democracia liberal o de la democracia post-revolución francesa y del planteo rusoniano, la idea de volonté general se va a sostener. O sea, lo divino va a pasar ahora y el carácter representativo en lo que va a conformar las constituciones y las leyes eh, profanas, en leyes seculares nuestras. No, no, digamos, no vamos a tener libros sagrados, pero vamos a tener constituciones que se van a venerar como si fueran sagradas, como si fueran que tienen, o por allí se canaliza una voluntad que es de índole sagrada, la voluntad general, así con mayúscula, ¿no? Otro gran mito, otra construcción teórica, ¿no?, para fundamentar los estados nacionales. Por supuesto, porque el carácter de religioso, el carácter de sacralidad, no se pierde en el orden político. De hecho, lo político y lo teológico, o lo político y lo religioso, siempre son necesarios. Al parecer, por lo menos hasta el día de hoy, esto no se escinde, ¿no? Se asume lo religioso, lo político como si fuera religioso, incluso dentro de las convicciones partidarias o partidistas. Para decirlo, se veneran los principios y se respetan los principios de un partido con cierto ímpetu religioso. Entonces, esta es como que lo político y lo teológico en definitiva se alimentan entre sí y nunca se separan, ¿no? Por eso, nuevos ritos, nuevos rituales, fíjense, nuevos mitos, ¿no?, los héroes, los próceres, nuevos himnos, nuevas celebraciones, como que necesitamos y generamos y hemos inventado unas nuevas prácticas litúrgicas, ¿no? La propia de los estados nacionales, no ya los íconos, no solo la catequesis que se realiza, o la pedagogía que se realiza por estas catequesis en los íconos, en las construcciones arquitectónicas y demás, sino ahora tenemos banderas, tenemos himnos nacionales,
¿no? Y por supuesto, ¿no es cierto?, toda esta representaciones que tienen su injerencia, ni hablar en el mundo de la educación. Ya ahora, ¿para qué vamos a educar? Siguiendo el parámetro o el diseño curricular del mundo escolástico con el trivium, el quadrivium, enseñando a pensar, a hablar, enseñando las cuestiones, los saberes, aquellos saberes fundamentales que había que saber para toda la existencia humana. No, ahora se constituye una enseñanza de orden puramente política, doctrinaria, si uno quiere, ¿no? Porque necesitamos saber en qué consisten los estados nacionales. Y ahí están las nuevas disciplinas, ¿no? Geografía, lengua, historia, ciencias naturales, derecho, entre algunas, ¿no? Necesitamos conocer nuestra constitución, formación cívica, hasta el día de hoy tenemos formación ética y ciudadana, donde se adoctrina, ¿no es cierto?, sobre cuáles son los principios morales y éticos que hoy están en vigencia, que se sostienen. Eh, Necesitamos la geografía, necesitamos conocer los límites de nuestro Estado nacional, nuestra lengua vernácula es lo que se va a estudiar. No hay una lengua universal, ¿no? Y por supuesto la historia de nuestro pueblo, nuestros héroes, nuestros próceres, ¿no? Ahora empieza otra movida en el orden educativo. Ahora empiezan a hablar de un programa nacional para la educación. Ya la cuestión educativa no queda clausa o encerrada en, en, en las universidades, en determinados talleres y demás. Ahora la educación se transforma en una cuestión de Estado, ¿no? Esto en el marco del Estado de Derecho, ¿no? Acá estamos hablando de esto, justamente de la Declaración de los Derechos del Hombre, ya nos acercamos a la Revolución Francesa, ¿no? Fíjense que estamos hablando no de las ideas de la cosmovisión moderna, sino cómo se va constituyendo la modernidad en el orden social, político, sus grandes acontecimientos, sus grandes representantes. Primero, contextualizamos. Una contextualización extensa requiere este planteo cosmovisional. Y después vamos a las ideas nucleares, eh, donde podemos detectar ciertos principios evidentes, como lo que siempre analizamos, o datos evidentes, ¿no? La educación, como le decía, como deber de Estado. Acá le dejo un fragmento, una imagen de un ícono de una crítica contemporánea al sistema educativo, este alienante, adoctrinario, que ha generado el mundo normalizador moderno, y que está representado en el disco de Pink Floyd, The Wall. Se los recomiendo después que hagan un recorrido por YouTube y lo vean para aquellos que no lo conocen, ¿no? Pero esa homogeneidad en el sistema educativo, ¿no? Que tiene que ver incluso con esta idea de la universalización o de la alfabetización universal. La educación en este marco es el del Estado de Derecho, como decíamos, en donde la educación se transforma en una cuestión de Estado, pero también en el orden del liberalismo de la clase burguesa, del capitalismo. Por tanto, también la educación es pensada como un servicio más del Estado. Es una cuestión de Estado, pero es un servicio que brinda el Estado a sus ciudadanos, ¿no? Como la salud, como las fuerzas, como la seguridad, ¿no? Entonces, es otro servicio, la educación, ¿no? Es responsabilidad del Estado. Por lo tanto, ese servicio está dentro de lo que se va a conocer la ley de la oferta y la demanda, está dentro del capitalismo, está dentro del liberalismo, ¿no? Por eso hablamos de educación como un servicio, ¿no? Bueno, los contenidos se enseñan, como le decía, dispuestos por y para el Estado. Una nueva tendencia histórica que va a poner necesaria, porque es necesaria, es valorable, ¿no? Pero va a poner una gran tensión, ¿no es cierto?, que tiene que ver en materia educativa, ¿no? La universalidad de la enseñanza, ¿no? Todos tienen que estar alfabetizados. La alfabetización, la educación, es un derecho, ¿no? Es un derecho humano fundamental. Entonces, un derecho humano fundamental, un derecho del niño, o ya lo tenemos organizado así, pero brinda esta atención, sí, cómo es posible o cómo se da, ¿no?, la tensión entre la cantidad y la calidad. Porque si bien es cierto que ha llegado a un desarrollo, un crecimiento y una extensión de la alfabetización universal, ¿no? Se ha democratizado en ese sentido todo,
todo el saber o la información que se ha transmitido o ha canalizado a través de las instituciones escolares, tenemos que pensar también en cómo se ha cualificado o no el ser humano. No, por lo menos, el ser humano que hace cultura, ¿no? El ser humano que hace cultura. Bien, lo que dejo aquí, voy a hacer un recorrido bastante extenso para no... Es un poco, después cualquier cosa le voy a compartir los precios, cómo se va a generar, cómo se va a organizar la institución educativa moderna. Para esto me quería servir eh, de una obra que se llama ¿Qué es la burocracia?, de Max Weber. Una obra altamente recomendable para entender nuestro sistema estatal, nuestro sistema educativo, porque nuestra educación está organizada burocráticamente. O sea, su organización institucional es burocrática dada la complejidad que tienen las sociedades modernas y no en los estados nacionales. Entonces, la burocracia, como aquel sistema que pretende administrar y organizar la complejidad de una sociedad o de un orden social, como lo plantea, según como lo plantea Weber, por supuesto que la educación se da en este marco, ¿no? Entonces, me parece a mí que primero paso ahora nada más ligeramente, es para que ustedes se concentren, describo un poco más que Weber en qué consiste la democracia. Acá les dejo algunas imágenes donde están algunos prejuicios, ¿no? La tradición del papeleo, de la espera, de las filas, de la administración pública mal entendida, ¿no? Como se suele, ¿no? Comprender, de esta lentitud, fíjense, para un trámite, toda la mediación burocrática, ¿no? Donde todo está pautado, todo está arreglado. Fíjense, acá está la oficina de instancia, acá está la oficina de legitimaciones, rúbrica, acá hay que saludar, sellado, todo está organizado, todo está bien pautado como si fuera una gran maquinaria. Esta es la que se desarrolla en la burocracia, ¿no? Bueno, ahí tiro algunas ideas, resumo un poquito esta idea de Max Weber, porque ahí desarrolla también los tipos de autoridad, los tipos de poder. Es interesante porque distingue una cosa de la autoridad, otra, la dominación y otra cosa es el poder, ¿no? Lo que propone las organizaciones burocráticas es el tipo ideal de dominación, la dominación formal, sin obediencia de alguna manera, donde todos somos partes de esta gran maquinaria, ¿no? Y ahí distingue tres tipos de dominación. La formal, esta que es justamente la burocrática, ¿no? Lo que se tiene a lo legal, a lo pautado, a lo que está dictaminado y se cumple. Va a cumple, es el del funcionario o del administrador público correcto, ¿no? Que cumple con las reglas y no. El tradicional, ¿no? El que se maneja con las autoridades, el modo que es familiar, las instituciones o las instituciones que tienen un sistema de poder tradicional, ¿no? Y el carismático, el líder carismático, hoy diríamos el coaching, ¿no? En términos empresariales modernos, contemporáneos. ¿No? Esos son tipos de poder, tipos de dominación. La, la propia de la dominación de la burocracia es la formal. La autoridad debería ser aquella de donde hay un funcionario con un cargo pautado que tiene que cumplir determinadas reglas. Y acá esto vale, yo soy lo que vale el cargo, yo soy el cargo. Y no interesa aquí la persona, lo familiar, lo personal, no interesa eso. De hecho, el trabajo, los lugares de trabajo están separados de las cuestiones familiares. No, la Casa de Gobierno y todos son organismos públicos que tienen su burocracia y que no necesariamente se revincula con la capacidad personal de un funcionario o de alguien que está en la administración pública o un burócrata, sino que cada cargo tiene su regla, que le tiene que cumplir y independientemente de quién esté, ¿no? Entonces, por eso, regulada por leyes, ordenamientos administrativos, las actividades divididas en deberes, la autoridad repartida de manera estable y bien delimitada normativamente, la perdurabilidad del cargo más allá de quien lo ocupe, ¿no? La administración del cargo moderno se funda en documentos escritos, los archivos, que se conservan de forma original como proyecto existe así un personal, subalterno y de escriba de todas clases.
conjunto de funcionarios públicos estable, así como el correspondiente aparato de instrumento y archivo integran una repartición. La oficina, ¿no? Bien, esto es lo que decía, la actividad oficial como independiente de la privada, ¿no? Separado del hogar, la lealtad al cargo, ¿no? Pero eh, adelantar las reglas que tiene que corresponde cumplir en cada cargo. Una jornada obligatoria que hay que cumplir. La burocracia, en definitiva, la administración burocrática significa dominación gracias al saber. Este representando un carácter, o sea, tiene que, en una burocracia ideal, como diría Weber, de la cual nunca se da, el funcionario, quien ocupa un cargo en la administración burocrática, tiene que saber cómo se cumple ese cargo, tiene que saber las reglas de ese cargo, tiene que conocer, ¿no? Los dirigentes son meros funcionarios, ¿no? Lo que pasa, dice que en la realidad, dice Weber, nunca se da una burocracia formal perfecta, porque los cargos que son ocupados por gente que no son capacitadas para estar en ese lugar. Entonces, ¿por qué? Porque por estas decisiones de orden político, de estas arbitrariedades que hay, ¿no? En la organización burocrática. ¿No? Esto es, ¿no? Las elecciones populares del jefe administrativo y también su subordinado alteran la calificación experta del funcionario. Se le reconoce un sueldo. Toda nuestra vida cotidiana está tejida dentro de ese marco, pues si la administración burocrática es en general la más racional desde el punto de vista técnico y formal, hoy es, además, sencillamente inseparable de las necesidades administrativas de masas, de la administración de las masas. Bien, acá esto es interesante, la idea de moderna, el saber es poder. Ahora, esta idea que todavía y cada vez sigue más en vigencia del mundo moderno. Cada vez se va a necesitar más un título universitario, por lo menos quienes tengan y detenten el poder, porque cada vez se va a necesitar una racionalidad de esta ingeniería social de todos sus aspectos, en todos los labores, en todos los empleos y en todas las actividades humanas. Ahora, no estamos hablando del saber que tiene que ver con el desarrollo o el cultivo de la cultura y de la sabiduría humana. Estamos hablando de un saber de orden técnico o tecnológico o en este sentido, manipulador o estratégico, ¿no? Por eso vuelvo a aquella imagen del pensador de Rodin, que tiene que ver más con la idea de la sabiduría, del cultivo, de la cultura, que con la del orden estratégico, político, económico y burgués, ¿no? que está representado en el pensador de Miguel Ángel. La burocracia, nuestra educación está organizada burocráticamente, así que les dejo acá justamente el sistema burocrático de nuestra educación. Después se lo comparto bien en el Prezi, pero cómo nuestro sistema educativo no deja de ser burocrático y cómo se organiza burocráticamente. El saber como técnica, el conocimiento como herramienta, la fragmentación de las diversas disciplinas, las prácticas de la enseñanza más regulada, las evaluaciones correspondientes que tiene que haber de cada espacio curricular, de cada materia se tiene que acreditar y eso tiene que quedar objetivamente o positivamente acreditado, de que el alumno aprobó esa materia y todos esos pasos requieren de son las exigencias de una organización educativa burocrática. Entonces, vamos a ver hasta dónde. Entonces, la gran pregunta que dejo acá, ¿hasta dónde podemos llegar? Hasta qué es lo que puede brindar un sistema educativo. Puede llegar simplemente hasta la instrucción, o sea, a la comunicación extrínseca, externa, a todos los ciudadanos, todos los, sí, la sociedad, de los principios que hay que saber, los principios del orden cívico, eh, eh, sí, más que nada del orden cívico para no decir del orden ético, que hasta, o
realmente estamos hablando de una educación del ser personal. Y hasta qué punto el Estado puede llegar o tiene alcance para lograr el cultivo de la educación personal y transformar, conmover la existencia de la persona. Entonces, de alguna manera, toda esta maquinaria, esta organización del sistema educativo como burocracia, nos abre esta pregunta de naturalización de la práctica educativa, donde requerimos, incluso si hablamos de que la educación eh, está en el Estado de Derecho, en un Estado de Derecho que se sustenta en una ley, en un pacto, en un contrato, que a su vez ese contrato está sostenido por la desconfianza natural del ser humano. ¿Hasta qué punto la relación personal entre educadores y educandos, entre maestros y alumnos, docentes y estudiantes, puede realmente darse naturalmente, ¿no? Si tenemos cada vez este avance de la mediación burocrática que en el orden del derecho se llama mediación legal, en el mundo de la legalización, todo cada vez más, cada pasito del docente, por una desconfianza originaria de la familia, por una desconfianza originaria del mismo alumno para con el docente, porque ha perdido autoridad, eso es otro tema que deberemos analizar, qué tipo de autoridad tiene hoy el docente o puede tener, y una autoridad de orden formal, que haga lo que corresponde hacer, ¿no? Eso es seguro porque lograr una autoridad de orden más carismática solamente lo puede hacer cuando maneja saber, cuando maneja cultura. El carisma lo va a tener en la medida en que sea un docente culto, ¿no? Entonces, hay este tipo de control, este tipo de sistema de autoridad que son necesarias para la relación natural de alumno-maestro, con una confianza originaria. ¿Hasta qué punto un sistema educativo que está en el fondo o su trasfondo es la de confianza? Porque el Estado de Derecho puede sostener, ¿no es cierto?, una relación pedagógica natural, una cuestión más de orden, eh, más filosófica sobre la cuestión que no viene al caso aquí, no lo vamos a poder agotar y no la podemos pensar, pero se las dejo nomás como para ir cerrando, ¿no? Este planteo. Bueno, hasta aquí un poco esto que hace de esta instancia de este traspaso del mundo cristiano medieval al mundo moderno, ¿no? Así que bueno, en adelante vamos a la próxima grabación, vamos a desarrollar directamente ya la cosmovisión del mundo moderno, con todo, dejando sentado todos estos antecedentes. Así que bueno, muchas gracias, disculpen la extensión de esto, pero las clases mías, como ustedes saben, son extensas, son largas, los contenidos son muchos, pero bueno, les dejo la grabación para que lo puedan ver cuando dispongan. Así que bueno, nos vemos pronto.